Evangelio según San Juan tiene un gran tesoro de sabiduría en este capítulo, en el capítulo 17. La semana pasada yo les hablé, no son del mundo, ¿se acuerdan ustedes? Ustedes que vinieron. Hoy les voy a hablar un mensaje que está en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y habla sobre para que seamos uno en Él. Amén. Para que seamos uno en Él. Así lleva el título del mensaje en esta mañana. Y yo quiero que vaya al capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Les voy a decir algo mientras que usted lo busca. Yo estoy completamente seguro que la vida en Dios es fácil. Vivir en la vida de Dios es fácil cuando se hace como Dios manda. Y si llevamos el respaldo de Dios en nuestras vidas cotidianas. Yo quiero que se dé cuenta que vivir en el Señor en este mundo es fácil. He oído de personas que me ha tocado oír y ver gente decir que se les hace bien difícil la vida en Dios. Algunos, por serle difícil la vida en este mundo, aún en Dios y fuera de Dios se le hace difícil. He oído de personas, he oído de algunos que se han ido de este mundo por la puerta fácil, lo que es el quitarse la vida. La otra ocasión yo estaba en el internet y me di cuenta que hay mucha gente que está quitándose la vida. Entre los 18 a los 29 años hay una gran cantidad de personas que están quitando la vida. De entre los 29 hasta los 48 hay otra gran cantidad que se están quitando la vida. Algunos corren porque no tienen solución, otros porque la vida les ha pagado mal según ellos, otros porque Dios no ha sido muy parejo con ellos, y todos tienen excusa por quitarse la vida. Pero ¿qué les faltaría a esta persona para que pudieran entender o para que pudieran saber que la vida tiene mejor propósito? Yo creo que la vida tiene mejor provecho cuando tiene la dirección de Dios en su vida. Sabe que hoy en día la vida en el mundo se va a hacer muy difícil. Si usted se da cuenta, el presidente de Estados Unidos hoy, el viernes se dijo que entrábamos en una situación económica donde este país está entrando y puede caer a una déficit bastante grande, y va a ser afectado todo este país. Algunos que tienen su mirada en el dinero, se les está acabando el tiempo. Otros que tienen su mirada en lo que tienen, se les va a acabar la esperanza. Pero usted, ¿en quién tiene la mirada? Si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios se hace responsable y completamente proveedor de aquellos que confían en Él. Es importante que nosotros nos demos cuenta que la vida en Dios es fácil de vivirla si lo buscamos a Él. Si nosotros nos separamos de Dios, nos vamos a dar cuenta que va a haber un problema, va a haber tremendo problema. La gente que se le hace difícil vivir en este mundo, le falta la dirección de Dios en su vida. Si nosotros pudiéramos entender quién somos en Dios y los planes que Dios tiene, nos vamos a dar cuenta que hay mucho por qué vivir en este mundo. Qué bueno que se emocionaron. Me da gusto que se emocione, porque a veces la gente tiene la esperanza en otras cosas. Se dice la palabra de Dios que Dios vino al hombre. Dios bajó desde su trono en forma de hombre, para que el hombre tengamos una nueva oportunidad de encontrar el sentido de vivir en este mundo. El hombre que no tiene a Dios en su vida, todo se le hace aburrido. Piensa que alimentar el ego personal, piensa que lo encuentra todo. Usted no va a vivir del favor de la gente, usted va a vivir del favor de Dios. Usted no va a vivir de lo que la gente diga de usted, usted va a vivir de lo que Dios piense de usted. Usted no puede vivir dependiendo de la gente, porque la gente hoy es y mañana ya no es. Usted va a vivir de lo que Dios te sustenta cada día. Por eso es importante nosotros conocer por qué Dios nos dio la oportunidad, encontrar la nueva oportunidad, el sentido de vivir en este mundo. Y ese sentido es encontrar el propósito de Dios que se encuentra en su Hijo amado Cristo Jesús. Yo creo que hoy nos ofrece Dios una vida, y vida en abundancia. Si usted me dice a mí, ¿cómo es esto? Le voy a decir, Jesús hizo la oración al Padre por sus discípulos. Y si usted lee el capítulo 19, se va a dar cuenta que Jesús dijo, y por los que han de venir por la palabra de estos. Eso quiere decir que Jesús oraba al Padre por ellos y por nosotros. ¿No le da gusto eso? Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 17. ¿Está listo para conocer el propósito de Dios para su vida? Esta es una oración que Jesús hizo al Padre. Capítulo 17, versículo 18 al versículo 23. Dice la palabra de Dios: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Note que Jesús no le dijo quítalos del mundo.
somos enviados al mundo. Y dice la palabra de Dios esto: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos somos nosotros. ¿Ok? Ahora, note lo que dice: para que todos seamos uno, como también tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál era la oración de Jesús al Padre? Que nosotros seamos uno en Él. Que seamos uno en Él. Diga conmigo: para que seamos uno en Jesús. Ahora, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Permítame preguntarle en esta mañana: ¿entiende usted esto? ¿Sabe que así como Dios amó a Jesús, así lo ama usted? No lo entiende, ¿verdad? Así como Dios amó a Jesús, así lo ama usted en esta mañana. Si usted no se siente que Dios lo ama por la situación que está pasando, ese no es problema de Dios. Usted tiene que entender lo que la palabra de Dios dice. Pero vamos a ver algo en esta mañana. Jesús dice al Padre: mira, Padre, así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Jesús dijo en su oración: Padre, para que por ellos yo me santifico, he obedecido tu palabra, para que ellos sean uno en nosotros. Mientras que el creyente no entienda esto, ellos vagarán en este mundo sin propósito de Dios. No lo puede entender. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es el propósito de Dios. Jesús lo dice: yo quiero que los que crean en mí sean uno en mí, así como tú somos uno. Ahora, yo quiero que entienda esto, por favor. Cada uno tiene un propósito de Dios. Si usted no encuentra el propósito de Dios, es porque usted no va a encontrar la aprobación de Dios en su vida a lo que usted hace fuera de Dios. Mucha gente vaga en este mundo creyendo que Dios está con él. Yo quiero que se dé cuenta primeramente el propósito de Dios, lo que es. ¿Qué es un propósito de Dios? Escuche. Claro que el propósito de Dios en la vida de un creyente es conocer la dirección de Dios en su vida, la motivación por qué vivir y la pasión por la que ha de vivir. Hay tres cosas bien importantes. El propósito de Dios en la vida de una persona, número uno, es conocer la dirección de Dios que tiene para tu vida. Nadie en este mundo nace sin dirección de Dios. Ahora, de que la encuentres es otra cosa. Pero el propósito de Dios también tiene que saber que hay una motivación por qué vivir. La vida tiene motivo. La vida no piense usted que nomás viene y se muere y ya. No, la gente piensa que uno es niño, se sale joven, se tiene novia, se casa, tiene hijos, es abuelo y pum, se muere y se acabó. No, eso no lo es todo. Tiene que haber una motivación de parte de Dios en su vida. Y tres, la pasión por lo que ha de vivir usted. Tiene que haber una pasión. ¿Sí lo entiende? Por eso a menudo vemos creyentes sin dirección. Ellos piensan que están agradando a Dios y haciendo lo que ellos piensan, que está Dios de acuerdo con ellos. Pero no es así. Jesús dijo: para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Vayamos a entender esto. Jesús sabía que él tenía que agradar a su Padre. ¿Usted sabe que tiene que agradar a su Padre Celestial? Vamos a mirar algo. Primero a Jesús lo que Jesús pasó, tuvo que darnos a entender en otra palabra. La palabra de Dios nos dice claramente lo que Jesús tuvo que haber pasado para agradar al Padre. Imagínese usted. La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, bajó del trono del Padre Celestial y vino a la tierra y se hizo hombre.
lo que lo hizo a Jesús venir a la tierra? Por usted, por mí. ¿Merecíamos nosotros esa atención? No. Vaya conmigo al libro de Filipenses. ¿Qué hubo en Jesús para que Él viniera por usted, por mí? Había un amor, es cierto. La Biblia dice que Dios amó al mundo, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero un amor por alguien es nada más. Fíjate que a veces yo les he dicho a ustedes, y es una gran verdad. Dice, ¿cómo es que nosotros vamos a darle amor? ¿Cómo podemos amar a la gente cuando no le damos el valor a la gente? Usted no ama a nadie que no le da valor. Y Dios nos amó de tal manera que nos valorizó y nos envió a su Hijo. Pero Jesús estaba a la diestra de Dios Padre, la Biblia lo dice. Y Él baja desde el cielo y baja a la tierra. Y dice la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de Filipenses, el versículo 8. Pablo habla a los creyentes, a los que estamos en Cristo. Y dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Hay en usted ese ¿cómo se llama? Ese sentir. ¿Cuál era ese sentir que Jesús tenía? Dice la palabra de Dios, el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, escuche, Jesús, siendo forma de Dios, Él no se agarró ni se hizo terco a algo, ni se aferró a nada. Él dijo, yo voy, Padre, por ellos. Se despojó de a sí mismo. En otras palabras, Jesús se despojó de lo divino que era para venir a nacer aquí al mundo. Ahora escuche esto está tremendo. Yo estaba mirando esto y dije, ¿qué cosas, no? Dice la palabra de Dios, se despojó a sí mismo. Para que haya un sentir que hubo en Cristo en el creyente tiene que aprender a despojarse de lo que le estorba para entrar a lo que Dios quiere hacer en usted. ¿No? ¿Lo entiende? Por eso a veces el pueblo tiene problema. Por eso la gente dice, mira, ¿por qué no? La gente dice que es hermano y mira, no se le mira cambio, porque no se ha despojado. Ahora note lo que dice la palabra de Dios. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Dígame, ¿tendría Jesús que ser igual que yo? Claro, para que Él me entendiera, Él tenía que ser igual que yo. Él se bajó a ser igual que usted y yo. Jesús sabe lo que usted siente cuando está solo. Jesús sabe que se siente cuando estás pasando por problemas personales. Jesús lo sabe. A veces la gente piensa, pero es que Dios no me entiende. Pablo nos habla que hay que captar muy bien, y si no, nunca podremos ser como Jesús. Y Jesús no puede ser en nosotros, mucho menos el Padre en nosotros. Dijo Pablo, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dígame usted, ¿qué era el sentir de Jesús? Acuérdese de esto. Era agradar a su Padre, hacer la voluntad del Padre en Él. Usted y yo, vemos a Jesús envuelto en las cosas de este mundo en ese tiempo. Jesús no tenía tiempo para andar envuelta en ese momento, en esas cosas que se vivía en ese tiempo. Jesús vino a un mundo, de un mundo celestial, y bajó a este mundo corrompido, lleno de pecado. Y para Él fue más difícil que para mí, para usted, porque Jesús no conocía pecado y se hizo pecado y vivió en el pecado y no se contaminó del pecado. Usted y yo fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado, vivimos en pecado, y ahora tenemos que santificarnos para que Él venga a morar en nosotros. Para Él era difícil, para usted y yo no, porque estamos en el pecado. Tenía que adaptarse a vivir en un mundo lleno de pecado. Usted ha llegado a un lugar donde el lugar está muy inapropiado y usted dice, no puedo estar. ¿Por qué? Porque usted tiene que ¿cómo se llama? Acomodarse a ese ambiente. Pero escuche, Él vino a esta tierra, pero fue irreprochable.
No hubo pecado, pero él dice muy claro que no podemos pasar por alto. Y dice la palabra de Dios, vamos al libro de San Juan, el capítulo 17. Note esto, hay algo que a mí me gusta. Cuando Jesús estaba orando por los discípulos y empieza él a hablar, el versículo 22 dice la palabra de Dios: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que Jesús habla es la presencia de Dios en Él, para que nosotros podamos vivir en Jesús. ¿Cómo se puede ahora ver cómo la gente no puede tener esa presencia? ¿Cómo? Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos. Si usted me dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo entrar ahí a poder ser similar a Cristo? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Ya lo debería de saber. Pablo, el apóstol Pablo, dice algo y lo afirma en el 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sí o no? O sea que Pablo aprendió a ser un imitador de Cristo. ¿Qué es un imitador? Es alguien que hace lo mismo que él admira, a quien él quiere ser como esa persona. En nuestros países latinoamericanos hay muchos imitadores de los artistas, pero no hay pocos imitadores de las cosas de Dios. Usted puede imitar al Chavo del Ocho, a doña Florinda, y puede imitar a cuanta gente, pero cuando se trata de Dios, no, yo no. Y aquí nos describe la Biblia cómo podemos imitarlo. Pablo, si usted estudia la vida de Pablo, Pablo fue un religioso número uno, de primera clase en los tiempos de Pablo. Pablo dice que él era muy celoso de su religión, como mucha gente hoy en día. ¿De qué le sirve ser celoso de su religión si no practica la verdad? Pablo no podía hablar ni escribir nada del Nuevo Testamento hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Cuando él iba rumbo a Damasco, dice la palabra de Dios que vino el Señor y cayó del caballo, y cuando él estaba ya caído allá abajo, le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué? Porque él sabía que cuando un ser humano se topa con la presencia de Dios, sabe quién es Dios. Y Pablo fue ahora escogido por Jesús a llevarlo a trabajar para la obra de Dios. Pablo fue el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo es el último que tiene el encuentro personal con Cristo. Así, de esa manera. Hoy en día se nos ha dado la capacidad, la habilidad, lo que Jesús dijo: la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos, Padre, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Cómo puede ser imitador de mí? Dijo Pablo, para poder imitar a Cristo. Solo que hay que imitar a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Le voy a decir algo. Nosotros volvemos a la Biblia, vamos a empezar a volver a la Biblia, a la creación. Cuando Dios creó al hombre, notemos que cuando Dios hizo al hombre, escuche, nos hizo a imagen y semejanza del Dios vivo. Y lo puso en nosotros espíritu de Él. Así que cada ser viviente que está creado por Dios, escuche, nosotros tenemos el ADN de Dios. Para que alguien, si ahorita me dijera a mí alguien, bueno, yo tengo un hijo suyo, yo le decía: hágale un ADN. Y si ese ADN concuerda con mis, ¿cómo se llama? Con mis genes, entonces usted tiene todo el derecho de decirlo. Por ejemplo, yo tengo dos hijas, Mendy y Ruby. Yo no tengo que hacerle un ADN porque yo sé que son mías. ¿Ok? Entonces, cuando alguien suele así, dice: tenemos que hacer un ADN. Entonces, cuando Dios nos hizo a nosotros, escuche, Él depositó en nosotros el ADN en nuestras vidas. Espere tantito, yo quiero que se dé cuenta de esto. Nosotros tenemos el ADN de Dios en nuestras vidas. Ahora, sigamos viendo lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
Para que el mundo conozca, opere. O sea que Jesús quería, quiere y está todavía puesto en la raya que los creyentes aprendamos a vivir con Él para que el mundo conozca que Cristo está en mí. El único Cristo que ellos van a poder ver en mí es el que yo les refleje. Ahora escuche, y aquí es donde a veces la gente no entiende. Dice, vamos a tener que mirar primero esto. Usted no va a ser como Dios, usted va a ser como Jesús. Acuérdese de esto. Escuche bien esto. Primero es Jesús y luego Dios en nosotros, para que podamos llegar a ser perfectos en unidad. Primero tenemos que mirar que Jesús, porque nadie viene al Padre si no es por Jesús. Entonces, para llegar a Dios tenemos que llegar primero a Jesús. Y tenemos que ser como Jesús. Eso es lo que Jesús está diciendo. Para que el mundo vea, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, así como también a mí me has amado. En otras palabras, Jesús le está diciendo que el mundo conozca el amor que tú me has depositado en mí para con ellos. Ahora que ellos muestren el amor tuyo para con los demás. ¿Lo entiende? Esa unidad Dios quiere que nosotros participemos en nuestra vida. El mundo va a saber que Dios está en nosotros, testificando que somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué batallamos en ver en Jesús vivos en las personas hoy en día? Simplemente porque no tenemos la unidad entre Jesús y el Padre y no damos testimonio de lo que está dentro de nosotros. Lo que hay dentro de nosotros es lo que testifica que hay dentro de nosotros. Por eso hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no testifica nada. Su hablar enseña unas palabras contrarias. Por eso vemos tanta confusión. ¿Alguien sabe lo que es una clonación? Clonación es sacar de usted una célula única, igual, y partir esa célula única, y entonces entra la palabra clonar, que produce a alguien igual como usted. Hace algunos años la ciencia clonó primero un animal, le sacó la célula igual a una vaca y luego la hizo y la clonó igualita. En otras palabras, clonar es sacar una célula similar y conectarla y hacerla y empezar a que se reproduzca alguien igual que usted. Por eso hoy en día la ciencia hace lo que hace según ellos. ¿Usted qué quiere? ¿Un niño o una niña? Ok, van y empiezan a buscar y empiezan a hacer y se meten a un área donde ellos están metiéndose en algo muy especial de Dios. Entonces escúchame, con esto yo quiero que se dé cuenta esto. Entonces tenemos que ver con más cuidado. Y vamos a ver esto. Usted sabe que las semillas de manzana producen árboles de manzanas. Pues llevan en su interior la imagen genética de los árboles de manzana. Usted tiene que pensar que el ser humano trae la imagen genética de Dios en su vida. No le erre, iglesia. El diablo no lo creó a usted, lo que él creó fue Dios. El diablo no tiene parte en su creación. El diablo le tiene celo al ser humano, porque él es un ángel caído y destinado a una condenación eterna. Yo estaba leyendo ese libro y me quedé, y qué tremendo. Mira, imagínese usted, Dios acabó todo el mundo, hizo todos los animales, hizo todo, y ahora dice el Señor, hagamos al hombre. Por favor, escuche. Ahora todos los animales están viendo qué es lo que va a crear Dios. Imagínense todos, elefantes, aves y reptiles y todo, mirando lo que Dios estaba cloneando. Y entre todos esos estaba Satanás mirando desde lejos. ¿Cómo puede ser posible? Porque si usted no sabe, Satanás quiso ser igual que Dios.
La Biblia lo registra en el libro de Ezequiel. Y la Biblia registra que él dijo: subiré al trono y quedaré. Y sabe algo, hermano, el ser humano puede subir al trono de Dios si se pone, ahí hacemos lo que Dios dice. Entonces estaban todos ahí, que estaba Dios creando. Yo le pregunté el miércoles a la gente: imagínense, hagamos algo, por favor. Imagínense usted cómo Dios hizo. Se sentó, agarró tierra y nomás empezó. No, señor, hay tierra buena y hay tierra mala. Yo le dije algo: usted es tierra especial. Gracias, porque se motivó. Usted no es cualquier tierra. ¿Alguien sabe de qué se hace el topsoil, de lo que se usan para las matas? ¿De qué se hace? Alguien dígame. Se hace del excremento de los animales y se revuelve con tierra. Y entonces ese excremento de las vacas y todo se mezcla con tierra. Y ese le ayuda a que ¿cómo se llama? Las flores parezcan más bonitas y todo eso. Entonces usted no es de esa tierra. No. Usted no es de la tierra de esa fea que se mira y se hace chiclosa, roja. No. Usted es tierra especial. Dios lo agarró y formó. Ahora yo le decía a ellos, ¿verdad que cuando Él nos hizo no se sentó y estaba batallando? No. Yo creo, el hermano Kenny Corbin lo hice y me gustó cómo lo puso. Yo creo que Él empezó a hacerlo de frente y lo paró. Y cuando ya lo paró, Él se pegó a Él, boca a boca, nariz a nariz, cara a cara, y le sopló. Y pasó de su espíritu a nosotros. No somos cualquiera. Usted no es cualquier invento arreglado de la ciencia. Usted no es cualquier persona que se hizo por un accidente. Usted es creado por Dios, con propósito de Dios, para vivir en este tiempo. Usted es algo especial. La gente dice: pero pastor, ¿por qué a mí me va mal? Simple, porque usted está como cuando estaba en primero. La O por la redonda la quiere hacer como un huevito, y así me gusta porque yo así la hago. Y Dios dice: tiene que ser redonda. Hay gente que no ha pasado ni el primer grado en la iglesia. Se han quedado. La Biblia dice que Pablo dijo que somos niños recién nacidos. En el libro de Hebreos dice: deseando de comer cosas más sólidas, tiene necesidad de leche. Hay mucho creyente que está en la iglesia que tiene necesidad de andar con la teta. Come on, people, ya es hora de crecer. Ya es tiempo de que llegues a la madurez. Es tiempo de que te desarrolles en la palabra y conozcas los propósitos de Dios que tiene para su vida. Conozcas la pasión por qué vivir. Hay algo por qué vivir, iglesia. Dios lo trajo importado desde su país a este país porque se lo necesitaba usted. Usted no está aquí por coincidencia. Usted no vino por un accidente o porque se miró más listo que los que guardaban el borderline. Dios permitió que usted estuviera aquí. Entonces, ¿sabe Dios qué hizo Jesús? Dios hizo a Jesús así. Yo me atrevo a creer, hermano, que Dios clonó su presencia en Jesús. ¿Quiere verlo? Vamos al Evangelio según San Juan. Porque yo tengo que probárselo, porque si no va a decir: el pastor salió con una nueva doctrina. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Se le ocurre a Felipe. Que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así hay mucho Felipe hoy en día. A ver, muéstreme si Dios está con usted y me basta, yo me someto a usted. Ay, Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Oiga, qué seguridad Jesús tuvo decir eso. Jesús le dijo: mira, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy la misma imagen y el mismo Dios andando con ustedes. Te basta.
Felipe le dijo, muéstrame al Padre y nos basta, Jesús. Como que había una célula, una lagunita de duda en Felipe, como mucha gente hoy en día. Yo creo en Dios, pero tiene algunas lagunitas de duda por ahí. Una pequeña célula de duda que anda ahí. Felipe le dijo, muéstranos y nos basta. Y Jesús le dijo, ay, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué tremendo. Ahora, mira a un creyente hoy en día. ¿Cómo, pastor, quiere que le muestre a Jesús? Míreme a mí. Sí, hoy en día la gente dice, no te fijes en mí, fíjate en Dios. ¿Cómo? Eso no es bíblico. Cada vez que usted mira a un creyente que dice, no se fije en mí, dígale, tremendo, no tiene vergüenza. Dígaselo, no tiene vergüenza. Usted debe de reflejar lo que es en Cristo. Jesús dijo, mira, tanto tiempo me has visto y no has conocido al Padre, Felipe. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Escúcheme, Jesús era el hombre investido de Dios. El Espíritu Santo de Dios vivía y moraba en Jesús. A Jesús se le dio el Espíritu Santo sin medida. Fue lleno de la plenitud de Dios a Jesús. Jesús pudo decirse y pararse enfrente de gobernadores, de autoridades, de religiosos y decirle, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el Hijo de Dios. El problema de hoy en día es que tenemos mucha gente en las iglesias que son llamados cristianos y no testifican el verdadero Jesús que traen. No se les mira. Dice la palabra de Dios, el versículo 11: creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Híjole, dígame algo. ¿Qué le podría hacer usted? En otras palabras, es más, Juan lo dice también. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Oiga, espéreme. Dios bajó con Jesús a la tierra. Y si usted me dice, pero era el Hijo de Dios, ¿y usted qué es? Usted no es un entenado, un stepson o stepdaughter. Usted es un hijo de Dios. Usted trae el ADN de Dios en su célula. La célula genética de Dios está en su vida. Dígale gloria a Dios. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que Dios como que le faltó algo para que estuviera y mostrarse contigo. No, Señor, a Dios no le falta nada. Al que le falta es a usted y a mí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y miramos en realidad lo que está haciendo, a Dios no le pasó ni se le pasó la mínima parte de ponerla en el ser humano. Simplemente que cuando el Satanás entró a la serpiente y empezó a hablarle con ellos, a mucha gente, mire, ¿sabe algo? Escúcheme bien. No, mejor no me meto ahí porque después van a decir que yo y lo me están viendo por ahí. No. Pero Satanás le dio celo. Le dio celo. ¿Cómo puede ser posible? Si usted mira la Biblia, Dios le dijo a Adán, dijo, tú eres el Dios de ellos, de toda la creación. O sea, en otras palabras, tú vas a gobernar sobre todo. Satanás quería gobierno, pero no podía. Entonces dijo, bueno, la única manera de que yo gobierne en el mundo es quitándole a la autoridad que Dios le ha dado. Por eso cuando el diablo lleva a Jesús al desierto y le dice, mira, si tú postrado me adorares, yo te daré la gloria de ellos que ellos me han dado a mí. Y Jesús dijo, a un solo Dios adorarás y a un solo Dios servirás. Satanás presume de la autoridad que le pertenece al hombre porque le fue quitada. La Biblia describe que Satanás es el Dios de este mundo con D minúscula. ¿Por qué presume? ¿Por qué? Porque él a cada persona, escuche, él no puede ejercer ninguna autoridad que no se le haya dado o quitado. Satanás quiso un golpe de estado.
y le quita al hombre la autoridad, y ahora él sujeta al hombre bajo el pecado. La Biblia dice que todo el que practica pecado es esclavo del pecado, es esclavo de Satanás. Jesús vino para dar libertad a los cautivos, para todos aquellos que estuviéramos metidos en eso, nos sacara. Y no porque dijera usted, no, pero es que él ama más a esto, mamá. No, Señor, Jesús vino para dar libertad a los cautivos, a los que estaban oprimidos por Satanás. Él nos sacó y nos dio libertad. Él quiere que nosotros caminemos con la frente en alto y diciendo: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, porque Dios ha enviado la salvación para mi vida. El hombre tiene que entender esto, iglesia. La voluntad del Padre es que nosotros seamos uno en Él. El problema es que nos dividimos. Cada quien agarra por su lado. Jesús mismo dijo: yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es lo que Jesús estaba orando al Padre. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios, el versículo 23 y el 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos te han conocido, que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Híjole, yo puedo mirar a Jesús intercediéndolo. No, Padre, tú no me puedes dejar a mí sin nada. El amor que tú me has dado, yo se lo he impartido a ellos. Nosotros tenemos el amor de Dios. Vuelvo a repetirle, porque a veces no lo entiende. Usted tiene el amor de Dios. Si usted no lo valoriza, no es Dios, es usted que no ha aprendido a valorizar ese amor divino de Dios en su vida. Podemos llegar a ser uno. Bueno, ¿y por qué no podemos ver a Jesús en nosotros? Muy fácil. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas, está enseguida de 2 de Corintios. Gálatas, capítulo 4. Gálatas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ver eso? Simple. Porque usted se revela al plan que Dios tiene. Nos revelamos. Dios manda esto y hacemos esto. Dios dice esto, pero nosotros decimos esto. Dios piensa de esto, pero yo no pienso así. Entonces Pablo, hablando a los Gálatas, y le dice el capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos. Pablo le habla a los creyentes que están en Gálatas y a la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y le dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La criatura, mientras que no es formada en el vientre de su madre, se le conoce como feto. ¿Está bien? Ok, ¿por qué feto? Porque no tiene pies, no tiene manos, no tiene ojos, no tiene nada. Es un pedacito de bola de carne. Así. Cuando empieza a pasar el tiempo, el doctor le dice a la madre: aliméntate bien, come bien. Y entonces lo que es feto se empieza a formar y salen unos deditos pequeñitos de los pies, las manos, y empieza a agarrar forma en el vientre de la madre. Hay gente dentro de la iglesia que no se ha formado Cristo. No tiene pies, no tiene manos, pero tiene boca, sí tiene. Es todo lo que tiene. Entonces dice Pablo: yo necesito que Cristo sea formado en vosotros, porque cuando Cristo se forma en vosotros, tomas otro aspecto, otra imagen, otra manera de pensar, te portas diferente, actúas diferente. Eres una persona que mira las cosas como Dios las mira. Iglesia, el pueblo de hoy tiene un problema. Queremos las bendiciones. Queremos que Dios nos prospere.
Queremos casas nuevas, carros nuevos, queremos. Aunque usted me diga a mí, yo no quiero casa nueva. Come on. Entonces es raro usted. Yo no quiero dinero porque, ay, no. Y luego lo saca el salmo y dice, yo le digo al Padre, no me des mucho para que no te olvide, ni poquito para que no te maldiga. Nomás dame lo suficiente. Yo le digo, a mí dame más que suficiente. Yo necesito mucho. Pero en verdad, Jesús no se equivocó. Jesús le dijo, miren, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? No te apures. Nuestro afán de todo ser humano es, si no trabajo, no como. La gente piensa, pero ¿por qué yo tengo que dar a la iglesia si la iglesia es de Dios? Porque Dios te hizo responsable a ti de cuidar la iglesia. Aquí no es cuestión de que tú justifiques tus actos o tus hechos. Aquí es cuestión de reconocer nuestros hechos y nuestros actos que no van de acuerdo con Dios. Eso es importante. Pero Pablo le dice, Cristo tiene que ser formado en vosotros. ¿Y por qué? Porque Pablo, vamos al versículo que sigue, el versículo 15. Note, yo creo que a veces nosotros los pastores tomamos esto. Versículo 20. Versículo 20. Note lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios, quisiera estar con vosotros hasta ahora mismo y cambiar de tono. El tono era fuerte. Necesito que Cristo sea formado en vosotros. Escuche. Y luego dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Eso quiere decir que Pablo se sorprendía de la actitud, de los hechos y de las palabras de los Gálatas. Eso mostraba que Cristo no se había formado aún en ellos. Cuando usted mira a un creyente que Cristo no se está formando, usted se queda sorprendido. ¿Cómo, hermano? Simple. Cristo no se ha formado en esa persona o no ha dejado que se forme. Pero la voluntad del Padre en Jesús es de que Jesús dice, Padre, yo voy a ti, pero ahora lo que tú me has dado yo se lo doy a ellos, para que ellos vengan a ser uno en vosotros, así como yo soy en ti, así tú en mí y ellos en mí, para que todos seamos uno. La voluntad del Padre es que seamos, diga conmigo, uno. Qué difícil es hacer uno. Qué tremendo es agarrarnos y formarnos. Yo no le pido a usted que conviva conmigo, ni que se ponga de acuerdo conmigo todo, pero en las cosas de Dios usted tiene que estar de acuerdo conmigo si estamos en Cristo. Yo les enseño conforme a la palabra para que ustedes entren a la palabra, porque en la palabra nos hacemos uno. Fuera de la palabra usted podrá tener diferentes gustos, diferentes ideas, está bien, no hay problema. Yo no tengo que vestirme igual que usted, ni gustarme el color café a usted que usted trae, o el amarillo, porque a mí no me gusta. Ese es su gusto. Pero entramos a la palabra de Dios y ahí el azul es azul para todos. Me encanta a mí cuando el Señor empieza a hablarle a Moisés y le dice, mira, yo quiero que estas vestiduras lleven los sacerdotes, y le empieza a poner vestidura. A veces nosotros venimos a la iglesia y le decimos, así no se puede. Dice, ¿y quién es usted para que me diga? ¿Cómo? ¿Sabía usted? Lea la Biblia. Pero cuando Dios empieza a mostrarle a Moisés, todos los servidores tenían que vestir formados como Dios decía. Es más, le dice el Señor, yo quiero que se pongan un cordón azul aquí amarrado, para que no se les olvide el día del reposo. Porque una vez uno se le salió a andar juntando leña y le dijeron, Moisés, en el día de reposo anda aquel juntando leña. Y le dijo, métanlo a la cárcel, vamos a ver qué Dios dice. Y viene Moisés a Dios y le dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hago con este? Pues andaba el día de reposo. Y dijo, fácil, sácalo para afuera y apedréalo, porque tiene que respetar el día de reposo. Dios, ¡pum! Se acabó el negocio. Así de fácil. ¿Qué hacemos, Señor? Sácalo afuera, apedréalo y se le acaba. Y ponles un cordón para que no se les olvide el día del reposo. Dios acababa fácil la situación. Si ahorita le preguntamos, Señor, ¿qué hacemos con tantos chavalos rebeldes? Sácalo para afuera y apedréalo. Se acabó la... ¿De veras? Lea la Biblia. Lea Levíticos.
El Vaticano tiene un problema ahorita. Y lo estamos viendo en la televisión ahorita. El problema más grande es que no hayan qué hacer con tanto homosexual y lesbiana. ¿Qué vamos a hacer? Simple, ¿qué dice la Biblia? Yo no voy a ir a lo que dice el presidente, yo no voy a ir a lo que la sociedad diga. Yo voy a lo que Dios diga. Si yo soy un siervo de Dios, tengo lo que Dios dice. Yo voy a ir a lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Ya Levíticos. Sácalo para afuera. Sáquenlo por fuera. Ya saben lo que tienen que hacer. El problema se acaba. Con Dios no tenemos problema, iglesia. Dios tiene la solución así. Así. Ahorita se les dan derechos aquí y allá a todos. Usted no miró el internet, hermano. Estaba un hombre de 36 años, estaba demandando a sus papás porque no le había dado mucho amor a él, por eso estaba todo frustrado. Sí, come on, no puede ser, no puede ser. Un hombre de 36 años demandando a sus padres porque no le habían dado suficiente amor. ¿Qué quería? ¿Que se lo comieran a besos? No. ¿Hasta dónde está llegando la situación? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que formarse en nosotros de Cristo? Lo que el Padre puso en Él. Su Espíritu Santo. Su carácter. Su santificación. Que es una separación de cómo este mundo vive y se dirige. Cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, dice la palabra de Dios, el libro de Gálatas, que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Cuando la persona empieza a formarse el Señor en su vida, empieza a tener amor los unos por los otros. Amor, gozo. En la iglesia hay gozo. Hay paz. No como la que el mundo da, porque la paz que Dios da es la que el Padre da. Paciencia. Pastor, pero ¿cómo voy a agarrar paciencia? Le dice el Señor, dame paciencia. ¿Quieres saber lo que es paciencia? Vaya conmigo a Santiago. Vamos a ver cómo se le va a llegar la paciencia. ¿Están listos? Órale. Vamos a Santiago, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Por eso a veces, como no entiende la escritura, usted te empieza a pelear y dice, Padre, dame paciencia. Dios dice, ok, you got it, boy. Santiago 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... ¿Qué es lo que produce la paciencia? La prueba nos enseña a nosotros solamente dos cosas. Agárrelo. Número uno, saca tu verdadera persona. Porque cuando uno está en un tenso, que estás pasando pruebas, escasez o algo, simplemente la prueba va a sacar lo que tú eres. ¡Pum! Va a decir, ¿cómo? Si no lo conocía así, así es. Nomás necesitaba que se le presionara. Dos, lo primero que va a sacar es la verdadera persona. Y dos, grábeselo. Lo que va a sacar la prueba es dónde está tu confianza puesta. ¿Yo confío en Dios que esta situación se va a resolver o no? ¿Qué hizo Jesús cuando pasaba por diversos momentos difíciles? Cuando él iba con la cruz cargándola y le pegaban y le decían, vamos, el rey de los judíos, él callaba y estaba callado y le decían, habla, defiéndete. Él decía, callado y él hubiera dicho, Padre, mándame una legión de ángeles y acabo con todo esto. Pero por amor a nosotros se entregó y cayó su boca y no decía nada, porque él sabía que si él abría la boca, el mundo se iba a ir a una condenación eterna para abajo y caía totalmente. La humanidad estaba en una situación muy triste, destinados a una condenación eterna sin Dios. Pero porque Cristo cayó su boca, se dio la victoria. Porque Cristo cayó su boca, estando en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que solamente él dijo, Padre, perdónalos.
¿Cómo puede decir alguien, hermano, en una cruz clavado, sangrando, cayendo toda su sangre, desangrándose, pero cada gota que caía en la tierra eran pecados perdonados, eran enfermedades sanadas, eran personas restauradas? Todo que crea en Jesús no será avergonzado. Así lo dice Pablo. Cada gota que caía en la sangre era una maldición redimida para el que creyera en Él. Y cuando Él muere, hasta el mismo mundo resintió. Hoy ha muerto un gran héroe. Hoy ha muerto el Salvador del mundo. El diablo brincaba. Otro Adán que lo vencía. Pero no se daba cuenta que él iba a ir hasta lo profundo. Y a quitarle las llaves de la muerte, de todo. Dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, Satanás? Ya no puedes con él, porque es resucitado. Y porque Cristo resucitó, usted y yo tenemos una nueva esperanza, una nueva porción de Dios, para que nosotros no vivamos más en esa situación, iglesia. Por eso vemos hoy gente que sale del uso natural a veces, porque justifican su rebelión a lo que Dios hizo y dicen: Dios es amor. ¿Sabe? Dios es amor. Claro que Dios es amor. Nunca dejará de ser amor. Pero la persona que no cuenta con Dios en sus decisiones que haga para deformar su misma naturaleza, dice la palabra de Dios, que Dios los entrega a una mente reprobada. Romanos capítulo 1. Deme un poquito de tiempo y termino, ¿ok? Romanos capítulo 1. Miremos el hecho. Si algo detesta a Dios, algo le ofende a Dios, es de que usted se quiera pasar listo con Dios. No podemos. El mundo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, si usted se da cuenta, la mayoría de las situaciones más delicadas que ahorita se encuentran es porque el hombre ha querido decidir. Escúcheme: uno, cuentan primero con la aprobación de la sociedad. Dos, prueban con la aprobación del presidente, pero nunca cuentan a Dios hasta lo último. Si el presidente de los Estados Unidos firmó esto para que esto se hiciera a cabo y esto, no tiene nada que ver con Dios, porque lo de Dios está establecido ya en su palabra. Capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes de la creación, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Entiende eso? Escuche. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de mujeres, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que nos conviene. ¿Entiende? Toda persona que no cuenta con Dios y hace decisiones en contra de la naturaleza que Dios establece, queda reprobado. Por eso vemos un mundo en el que estamos viviendo, iglesia. Por eso nosotros vemos ahorita que líderes se dejan sus puestos, porque además de ver cómo se está viviendo este mundo, nadie quiere vivir en un mundo así. Por eso
Jesús, la oración de Jesús al Padre era que nosotros seamos uno en Él, para que Él sea uno en nosotros. ¿Sabe lo que quiere decir ser uno? Es que vivamos en un mismo acuerdo. Hagamos como Él manda. Vivamos como Él nos dice. Y tomamos en cuenta a Dios en todo. Porque si nosotros, hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Habrá alguien que se ponga en contra de Dios? Nadie puede con el poder de Dios. Ni la ciencia, ni los científicos, ni la astrología, ni el sabio, ni nada. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el Dios que ahorita está a favor de los que le claman a Él y está con ellos. Por eso Jeremías dijo: bienaventurado el varón que confía en Jehová y en su presencia está ahí su delicia. Escúcheme, hermano, cuando nosotros confiamos en Dios, estamos plantados en algo seguro. Nuestras hojas nunca caen, da su fruto a su tiempo. Siempre hay algo que Dios hace en su vida a favor de los que le temen. No le erre, iglesia. ¿Cómo puede el hombre ser más listo que Dios si lo que somos, lo tenemos, y lo que valemos, lo valemos por Él? El hombre nunca le va a llegar a ser lo que Dios es. Dios es inmenso en sabiduría. Dios es poderoso y grande en poder. Yo vivo porque Él vive. Yo camino porque Él me da vida. Mis pies están sanos porque Él me da sanidad en mis pies. Oye, hermano, yo puedo levantar mis manos al cielo porque Dios es maravilloso. Dios hace cosas maravillosas. Iglesia, nosotros tenemos que ser uno en Él. Mejor hagamos algo. Vamos a darnos a Dios para que así Dios pueda hacer algo en nuestra vida y poner en nosotros el propósito de Dios en nuestra vida. Podamos hacer uno con el Padre por medio de Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Usted puede llegar a ser uno en Él. Usted puede simplemente rendirse a Dios. ¿Sabe? La santificación que la Biblia nos habla es una santificación donde usted y yo tenemos que dejar de hacer cosas que este mundo hace para vivir para Dios. Es como un matrimonio. Cuando uno se casa, ya no puede vivir como soltero. Quisiera, me gustaría, me encantaría, pero tú mismo lo escogiste. Nadie te llevó a fuerza. Entonces, cuando usted se une a Cristo, a un espíritu se une. No venga mañana diciendo: es que yo no entendía. Usted tiene que entender, porque la palabra de Dios lo dice. Incline su cabeza en esta mañana. Usted puede ser alguien que puede participar de la presencia de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es clara y no deja a nadie excluido para que entienda lo que Dios puede hacer en su vida. Dios quiere ser uno contigo. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga: yo, pastor, yo no conozco a Cristo, pero en esta mañana yo quiero pedirle perdón a Dios por todos mis pecados y quiero en esta mañana decirle: Señor, perdóname? ¿Habrá alguien en esta mañana que le diga: pastor, yo quiero en esta mañana pedirle a Dios perdón por mis pecados? Simple, usted venga aquí, yo hago una oración por usted. Es bien fácil. Gracias por sintonizar Fe Agrada Dios en vivo. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Puedes llamar al 405-686-1889 en Oklahoma o al 1877-323-2506. Nuestro correo electrónico es feendios@fadokc.net. No te pierdas nuestro siguiente programa, todos los domingos a las 11 a.m. y a las 6 p.m. Que Dios te bendiga y recuerda, una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Gracias por sintonizar Fe Agrada Dios en vivo. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Puedes llamar al 405-686-1889 en Oklahoma o al 1877-323-2506. Nuestro correo electrónico es feendios@fadokc.net. No te pierdas nuestro siguiente programa, todos los domingos a las 11 a.m. y a las 6 p.m. Que Dios te bendiga y recuerda, una palabra de Dios puede cambiar tu vida.
Gracias por sintonizar Fe Agrada a Dios en vivo. Te invitamos a que te comuniques con nosotros. Puedes llamar al 4 686 18